Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible en la tarde del domingo 7 de diciembre del 2025 y estamos bajo los días de Adviento y en el día de hoy, el día número 7, la lectura para la reflexión que quiero compartir con ustedes es en Lucas 1, los versos del 18 al 22. Y en el día 6, el día de ayer, nos encontramos con el suceso del ángel del Señor manifestándose frente a Zacarías, a la diestra del altar de incienso. Y esto pues le provocó que Zacarías se turbara y tuviera temor. Aprendimos que el ángel del Señor siempre está presente, siempre se hace presente para dejarnos saber que el Dios de gracia y favor y misericordia contesta lo que hayamos pedido en oración conforme a su voluntad. Responde a la oración de sus hijos, pero es conforme a su voluntad. El Salmo 34, verso 7 nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Temes tú al Señor? Toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Lucas, capítulo 1, esta vez de los versos 18 al 22. Lucas, capítulo 1, verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En el video pasado, el día 6, ayer, mencioné que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto lo mencioné por lo que iba a acontecer, por lo que acontecería luego de ese encuentro entre Zacarías y el ángel del Señor. ¿Dónde? En el lugar santo, frente al altar del incienso, viendo a esa figura imponente, el ángel del Señor, a la diestra del altar del incienso. Lo cual pues hice una pregunta que la vuelvo a reformular, y es: ¿cómo respondemos a la oración oída por Dios y su respuesta que nos es dada? ¿Qué hacemos con la respuesta de Dios? No con la respuesta como si fuera una goma, con la respuesta de Dios a nuestra petición. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Y de eso tratan estos versos de la respuesta de Zacarías al mensaje del ángel del Señor que se le presentó estando a la diestra del altar del incienso. Lo interesante también es el hecho de todo lo que el ángel del Señor le dijo sobre el hijo que tendrían, del impacto que tendrá como resultado del nacimiento de ese hijo, Johanán, Juan. Y es que ese hijo, Johanán, tú lo conoces por Juan, haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos. Verso 16 que no se leyó porque no es parte de los textos que estamos tocando de los días de Adviento. Pero en el verso 16 y 17, que lo voy a leer, dice: y hará ese niño, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que tenemos aquí a ese muchacho, ese hijo, Johanan, que iría con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, como se menciona también en Malaquías. Malaquías capítulo 4, verso 6, cuando dice que se iba a volver el corazón de los padres, o que iba a volverse los padres hacia los hijos. Pero si prestamos atención al pasaje de Lucas, aquí en Lucas solo se limita en cuanto al corazón de los padres a los hijos, mientras que la profecía de Malaquías va más allá. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a los tiempos del fin, el cual pues menciona de los padres a los hijos y los hijos a los padres, como dice Malaquías 4, y que pues voy a leer. Dice: he aquí, esa frase que ya hemos escuchado anteriormente, he aquí, Hinei, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Cuando se dice he aquí, cuando escuchamos eso en la escritura, nos está dando ya una pista, una clave de que esto se trata del reino. Se trata de un acontecimiento más allá de lo natural, algo sobrenatural. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías menciona de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, pero en Lucas, aquí en el Evangelio según Lucas, el ángel del Señor solo le menciona los corazones de los padres a los hijos. And that's it. Ya. Fíjense. Lo mismo ocurrió cuando Jesús tomó el rollo de la Tanaj y lo abrió en la sinagoga y leyó, o se lo dieron, le dieron el libro de Isaías, y en el capítulo 61 cabe mencionar que cuando se leía el rollo en la Tanaj, incluyendo la Torá, no habían tales cosas como divisiones de capítulos y versículos y oraciones con puntos y comas y nada de eso. Eran escritos corridos, pero para poder identificarlos se le pusieron los capítulos y versículos. Y llegó a ese lugar, a esa área, Isaías 61, y leyó lo dicho por el profeta Isaías, lo que estaba escrito por el profeta Isaías sobre él. Pero no leyó la parte que correspondía a los tiempos del fin, porque él se detuvo diciendo: a predicar el año agradable del Señor. Y simplemente cerró el rollo. Y todos pues se quedaron como que, así no termina. ¿Qué pasó aquí? Porque él cerró el libro, cerró el rollo y se sentó. Luego de haber dicho: hoy se hace cumplimiento de esto que está escrito. Y todos se quedaron como que, ¿qué le pasó a él? ¿Por qué no terminó? Claro, no terminó esa porción de la escritura en Isaías 61, porque esa parte en ese momento no tocaba leerla, no le tocaba a Jesús mencionarla como parte de que se había cumplido. Así que en Isaías se habla del tiempo del final, porque está el escrito, y en el escrito continúa diciendo: y el día de venganza del Dios nuestro. Por eso es que Jesús no terminó leyendo esa oración y simplemente paró donde dijo: a predicar el año agradable del Señor. Punto.
no le correspondía. No era el momento. El momento está próximo a llegar. Sin embargo, Jesús se detiene leyendo antes de eso que mencionó al final. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Jesús no venía como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino como el siervo sufriente. Y estoy haciendo esta comparación para que puedan entender el porqué, la diferencia entre lo que Malaquías el profeta habló y lo que Lucas estaba mencionando. Y el ángel del Señor le estaba mencionando la profecía de Malaquías, solo que no completa, sino una parte, y no la del tiempo del fin. Le estaba dejando saber a Zacarías que su hijo provocaría un cambio en el corazón de los padres a los hijos, pero también de los desobedientes a la obediencia, a los justos, para llevarlos a una justicia, para que el pueblo estuviera preparado para recibir al Señor. Sin embargo, Zacarías no le creyó. No creyó a la palabra que venía directamente desde el cielo a la diestra del altar del incienso, en el lugar donde recibe la respuesta a su oración. ¿Le creemos a Dios cuando nos responde a nuestras peticiones? ¿O simplemente le presentamos excusas tratando de razonar con Dios? Dios es Dios de los imposibles y no podemos estar razonando o cuestionando lo que Dios nos dice tan solo porque no entendemos cómo lo hace. Nuestro deber como hijos suyos es creer en fe. Tal vez dirá, sí. De la boca para afuera es un mamey. Eso es una expresión aquí en Puerto Rico. Es fácil. En otras palabras, porque tú no estás en mis zapatos. Y tal vez es una buena razón o una buena excusa. ¿Por qué? Zapatero a sus zapatos. Por supuesto que no estoy en tus zapatos, hermano y hermana, amigo y amiga. No lo estoy. Yo estoy en los míos. Pero, ¿dónde pones tu fe? No me mires a mí. Porque ¿sabes qué? Puede frustrarte. Dios trabaja con cada uno, con cada cual, personalmente. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. Dios no hará nada que esté fuera de su palabra. Y el apóstol Shaul, Pablo, dijo en su carta a los romanos o a la iglesia en Roma que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la única manera en que tanto tú como yo, nosotros, podemos creer en fe es por su palabra. Mira, Pablo le dijo a la iglesia en Roma, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dichosos los pies que anuncian la paz, el evangelio de la paz. Y dice más, mas no todos creyeron, conforme a la escritura de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros tenemos que, ¿qué? Como hijos suyos, poner en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestros ojos. Y se nos pide, la Escritura nos manda a poner nuestros ojos
en Jesús, autor y consumador de la fe. Y como sabes que tienes o que tenemos nuestros ojos en Jesús, entonces, si es que lo sabes, porque si no lo sabes, te pregunto entonces, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo tú sabes que tienes o que nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús? Él está a la diestra del Padre hace 2000 años, que está sentado a la diestra en medio del trono. Y tú y yo no lo hemos visto. Pero la Escritura nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo la ponemos? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no ponemos nuestra mirada en la Escritura, en la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando digo perfecto, me refiero a que seamos completos en su palabra, no en la perfección de Dios, porque eso nunca podremos llegar a ella. Dios es perfecto, Él es eterno, Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él es misericordioso y clemente. Él es amor, Él es juez justo. Y nosotros no podemos llegar a ese nivel, a ese estándar de Él. Así que como único podemos ser perfectos es estando en su palabra, estando completo en su palabra. Y es por medio de su palabra cuando el escucharla, la atesoramos y la ponemos por obra. Porque no es escucharla por escucharla, es escucharla para poder llevarla a cabo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Si pensamos que nuestra incredulidad quedará sin retribución, veamos lo que el ángel del Señor le dice, porque ahora se pone bueno esto, porque el ángel se identifica, deja saber a Zacarías quién es el que está a la diestra del altar del incienso. Verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Yo soy Gabriel. ¿Qué significa Gabriel? Gabriel significa Dios poderoso. En otras palabras, que viene de un Dios fuerte. Ese ángel. ¿Se acuerdan de lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 9:6? Cuando le dijo: admirable consejero, Dios fuerte. Pues aquí tenemos a un malach, a un ángel, a un mensajero, el ángel del Señor, Gabriel, el que su nombre, su carácter, nos está diciendo que es un Dios fuerte, que representa a un Dios fuerte, un Dios sin límite, sin limitaciones, revelándosele a Zacarías. Continuamos leyendo. Dice que estoy delante de Dios. Ese que estoy delante de Dios es que estuvo, que está y que estará de pie ante Dios. Gramaticalmente es lo que se nos está diciendo, que es un tiempo perfecto. Y de la misma manera que está de pie a la diestra del altar del incienso, es el mismo que está de pie ante Dios, que estaba, que está y que estará de pie frente al altar del incienso, frente a Dios, delante de Dios.
¿Y para qué Él está allí? ¿Por qué se le manifiesta al sacerdote, al Cohen, Zacarías? Y aquí vemos manifestado el Evangelio. ¿Para qué? Para darte estas buenas nuevas. Dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El Evangelio son buenas nuevas, son el plan de redención. Y cuando se nos habla de redención, se nos está hablando o está relacionado con la restauración, de llevar las cosas al estado original, o mejor aún, y es lo que el Evangelio de Jesucristo hace: restaurar al hombre a su estado original de relación con Dios cuando estuvo en el Edén. Verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y ahora quedarás mudo. Dice entonces que el resultado de su incredulidad fue que no iba a poder hablar hasta que lo que Dios dijo se cumpla. Y aquí está el detallito, el detallazo. A su tiempo. Porque no es a nuestro tiempo, es a su tiempo. No sé cuál es tu pensar, pero nos conviene mejor creerle a Dios antes que a los hombres. Nos conviene obedecer a su palabra sin razonamientos humanos. ¿Y por qué digo sin razonamientos humanos? Y voy más allá, con excusas. ¿Por qué? Porque a diferencia que lo hubo con Miriam, tú lo conoces por María, cuando Gabriel, este mismo ángel, se le presenta a Miriam, a María, y le da la noticia, María también se turbó, pero su pregunta no llevaba consigo excusas, sino algo que no había ocurrido, porque Miriam, María, era una joven, como se dice en el hebreo, ha'alma, virgen, que no había conocido varón. Y al Gabriel mencionarle esa noticia, ella sintió que le estaba como acusando o incriminando, si lo podemos decir de esa manera, de incumplir ella la Torá. Pero Gabriel le dijo que ella había hallado gracia delante de Dios. Sin embargo, con Zacarías fue distinto. Zacarías dudó del poder de Dios, dudó del Dios todopoderoso, de El Shaddai, del Dios omnipotente, el que todo lo puede, el Dios de lo imposible. Termino con esto. Cuando Dios de una manera u otra, por su palabra, nos manifiesta lo que hará en nuestras vidas, las personas verán lo que Dios está obrando en ti, ya sea porque no creíste y quedaste mudo, o porque creíste y fuiste obediente a su palabra, sin claudicar, sin rendirte. A fin de cuentas, sin fe es imposible agradar a Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. Dios les bendiga y una vez más, shalom.